¿Qué pasaría si los crímenes más extraños y perturbadores no tuvieran una explicación lógica? Si detrás de cada caso se ocultara algo mucho más oscuro, algo que desafía nuestra comprensión del mundo. El detective de lo insólito, de Isabel Camacho, no es una simple novela policial. Es un viaje al corazón de lo inexplicable, donde lo racional se rompe y lo sobrenatural se filtra en cada rincón de la investigación. Quédate, porque hoy vamos a explorar juntos este universo de enigmas, en el que descubrir la verdad puede costar mucho más que la vida. Isabel Camacho construye una obra singular, mezcla lo mejor de la novela negra con lo perturbador de lo sobrenatural. Aquí no hay un detective común, sino un investigador que se enfrenta a lo insólito, hechos que desbordan la lógica, situaciones donde lo real y lo fantástico se entrelazan. Su propuesta rompe esquemas. No se trata solo de resolver quién cometió el crimen, sino de cuestionar qué tan sólida es nuestra idea de realidad. Para narrar esta historia y facilitar su análisis de manera clara y ordenada, hemos dividido el libro El detective de lo insólito de Isabel Camacho en partes temáticas principales. Esta obra combina recuerdos, documentos y ficción, y su desarrollo no siempre está separado en capítulos rígidos, por lo que esta división ha sido elaborada especialmente para nuestro canal Voces Literarias, con el fin de acompañar la narración y ofrecer una guía que facilite la comprensión del relato. Gracias a esta organización, recorreremos de forma progresiva los momentos clave de esta obra, que nos sumerge en la vida de un investigador marcado desde la infancia por lo inexplicable, en el legado del ufólogo Andrés Gómez Serrano y en las expediciones y testimonios que entrelazan lo real con lo legendario. Esta estructura temática busca resaltar los pasajes esenciales del libro, sus mensajes centrales y la manera en que el misterio se convierte en reflexión. De este modo, la experiencia de escucha y análisis se enriquece, permitiendo descubrir cómo la frontera entre lo cotidiano y lo insólito se desdibuja, invitándonos a mantener siempre viva la curiosidad y el asombro. 1. Inicios extraordinarios y una vida marcada por lo insólito. Desde el comienzo, la vida del protagonista estuvo teñida por hechos que escapaban a toda lógica. No se trataba de una infancia común, de esas en que los días transcurren entre juegos sencillos y rutinas familiares. Muy pronto quedó claro que lo suyo era distinto. Había noches en que, mientras el silencio cubría la casa, aparecían luces danzando en el cielo que parecían llamarlo. El niño observaba fascinado, con la certeza íntima de que aquello no era producto de la imaginación. En sus propias palabras, para mí, lo extraño nunca fue un visitante ocasional, sino un huésped permanente. Desde muy pequeño aprendió a convivir con sombras que se deslizaban por los pasillos, con voces que parecían surgir de ninguna parte, con presencias invisibles que, más que asustarlo, lo acompañaban. Era como si lo sobrenatural hubiese decidido instalarse en su vida desde la cuna, obligándolo a crecer en un mundo donde lo real y lo inexplicable se mezclaban sin fronteras claras. Lo más sorprendente es que, lejos de rechazar esas experiencias, el protagonista comenzó a aceptarlas como parte de su normalidad. Mientras otros niños jugaban con balones o bicicletas, él se entretenía observando cómo una sombra se proyectaba en la pared sin tener origen, o cómo un murmullo podía colarse en medio de un silencio absoluto. Así, lo cotidiano y lo extraordinario se confundieron hasta el punto de volverse inseparables. Por supuesto, esa diferencia no pasó desapercibida. Quienes lo rodeaban reaccionaban de maneras muy distintas. Algunos se sentían fascinados, lo miraban con asombro y hasta con cierto respeto temeroso. Pero otros, más escépticos, no tardaron en catalogar sus experiencias como simples fantasías infantiles. La dualidad era evidente, entre quienes lo admiraban y quienes lo miraban con desconfianza. Como él mismo diría en más de una ocasión, para unos era un niño tocado por el misterio, para otros, un pequeño fabulador. Aquí conviene detenernos un instante y reflexionar. En la historia de la humanidad, no es raro que quienes aseguran haber vivido lo inexplicable carguen con esa ambigüedad, son admirados y cuestionados al mismo tiempo. Sucedió con místicos medievales que aseguraban ver ángeles, con testigos modernos de fenómenos ovni o incluso con artistas que afirmaban recibir inspiración de fuerzas invisibles. En todos los casos, la sociedad suele debatirse entre la fe y la duda. Y esa misma tensión fue la que acompañó al protagonista desde la infancia. El resultado de todo esto fue la construcción de una personalidad diferente. Mientras otros buscaban encajar en la lógica diaria, él comenzó a forjar una sensibilidad especial hacia lo oculto, lo extraño, lo que no encajaba en explicaciones fáciles. Aquello que para cualquiera sería motivo de miedo, en él sembró curiosidad. Cada suceso inexplicable era una invitación a mirar más allá, a preguntarse qué había detrás de la cortina de lo visible. Así fueron sus primeros años, una infancia extraordinaria, en la que lo sobrenatural no aparecía como un fenómeno aislado, sino como una constante. Y aunque para muchos parecía cargar con un destino confuso, él lo vivió con la naturalidad de quien no conoce otra realidad.
Lo insólito era su pan de cada día, y esa marca lo acompañaría siempre, como una huella indeleble que terminaría definiendo quién sería en el futuro. 2. Del archivo personal a los misterios cósmicos. Con el paso de los años, el protagonista no solo cargaba con sus propias vivencias extraordinarias, sino que el destino le puso en las manos una herencia insospechada, los archivos de Andrés Gómez Serrano, uno de los ufólogos más reconocidos de Andalucía y una figura que dejó huella en la investigación de lo insólito. Este vínculo no surgió de manera casual. Se trataba de una relación construida con respeto, casi con veneración, porque Serrano no era para él un simple investigador, era la confirmación de que lo que había sentido desde niño no estaba aislado en su mente, sino que pertenecía a una tradición de búsqueda mucho más amplia. Cuando por primera vez abrió esas cajas repletas de papeles, cintas de grabación y fotografías, sintió que estaba ante un universo paralelo. Allí había informes de testigos que describían luces imposibles, relatos de encuentros en carreteras solitarias, mapas con anotaciones misteriosas y cartas intercambiadas con otros investigadores. Todo eso conformaba un verdadero tesoro, un archivo que no solo recogía historias, sino también el esfuerzo titánico de un hombre por dar orden y sentido a lo inexplicable. Como el protagonista confiesa con cierta emoción, tener en mis manos aquellos documentos era como sostener fragmentos de otro mundo. La lectura de esos archivos fue un descubrimiento gradual, casi ritual. Cada carpeta abría un abanico de preguntas y dejaba una sensación de estar entrando en un terreno liminal, en el borde entre lo humano y lo cósmico. No eran simples relatos, estaban llenos de fechas exactas, lugares identificados, testigos con nombre y apellido. Eso les daba una seriedad difícil de ignorar. Uno podía discutir las interpretaciones, pero no la pasión con que fueron recogidos. En ese sentido, Serrano se revelaba no solo como un ufólogo, sino como un verdadero cronista de lo insólito. Lo más impactante era sentir la voz de Serrano a través de sus escritos. En medio de la sobriedad de un informe, aparecía de pronto una frase cargada de asombro, como cuando describía un avistamiento y anotaba. Eran luces que parecían bailar en el horizonte, como si tuvieran voluntad propia. Ese tipo de expresiones revelaba que, detrás del investigador meticuloso, existía también un hombre que no había dejado de maravillarse. Aquí vale la pena una reflexión. Muchas veces, los archivos de investigadores como Serrano no son simples papeles viejos. Son ventanas abiertas al modo en que una generación intentó comprender fenómenos que los superaban. Del mismo modo que en la literatura de Lovecraft el misterio cósmico se convierte en el centro de la narrativa, en estos documentos el universo aparece como un escenario donde lo imposible puede irrumpir en cualquier momento. Para el protagonista, esta herencia significó un antes y un después. Si en su niñez había convivido con lo extraño de manera íntima y casi doméstica, ahora lo contemplaba desde otra perspectiva, como parte de una tradición de estudio y registro. No era ya solo su experiencia personal, sino un mosaico mayor donde miles de personas habían aportado testimonios y pruebas. Ese descubrimiento reforzó en él la convicción de que lo insólito no era una rareza individual, sino un fenómeno compartido, universal. Lo curioso es que, a pesar del rigor con que estaban escritos, muchos de esos informes conservaban una atmósfera casi literaria. Había casos en que los relatos de los testigos parecían sacados de una novela fantástica, con descripciones de objetos que flotaban en silencio, seres que se deslizaban en la penumbra o ruidos metálicos en medio de bosques solitarios. Pero lo más sorprendente era que, en cada uno de ellos, Serrano había anotado coordenadas, horas, y detalles precisos que transformaban la anécdota en registro. En estos documentos está encerrado medio siglo de misterio, decía el protagonista, consciente de que no se trataba solo de acumular datos, sino de custodiar un legado. Y esa palabra, legado, es clave, porque más allá de lo que esos casos significaran en términos científicos, lo que verdaderamente transmitían era el deseo humano de no dejarse vencer por lo desconocido, de seguir preguntando. Esa relación con los archivos fue creciendo hasta convertirse en un diálogo íntimo con el propio Serrano, aunque él ya no estuviera presente. Cada anotación, cada subrayado en lápiz, parecía un mensaje dirigido al futuro, como si el viejo ufólogo hubiera sabido que alguien recogería su testigo. De alguna manera, el protagonista se convirtió en guardián de esa memoria, en detective de lo insólito no solo por sus vivencias personales, sino por el compromiso de continuar el trabajo de quienes lo precedieron. En este punto, uno se da cuenta de que lo más importante no son los fenómenos en sí, sino la forma en que cada generación decide enfrentarlos. Y mientras otros podrían archivar estos documentos como curiosidades pasadas de moda, para él eran una brújula hacia lo cósmico. Un recordatorio de que aún quedan preguntas sin respuesta y misterios que nos obligan a mirar hacia arriba, más allá de lo inmediato.
El verdadero viaje hacia lo cósmico comenzó el día en que el protagonista tuvo entre sus manos los archivos de Andrés Gómez Serrano, un legado que parecía más propio de una novela de misterio que de la realidad. Eran cajas y carpetas que guardaban medio siglo de trabajo, un compendio de lo inexplicable. Al abrirlas, se encontró con informes mecanografiados, recortes de periódicos amarillentos, cintas de audio que recogían testimonios en primera persona y fotografías granuladas donde se intuían luces extrañas suspendidas en el aire. El impacto de esa primera revisión fue inmediato. Cada carpeta parecía esconder un secreto del universo, recuerda con asombro, como si no solo estuviera ante documentos viejos, sino frente a piezas vivas de un rompecabezas cósmico. Los informes estaban escritos con detalle, con la paciencia de un investigador que no dejaba nada al azar. Nombres completos de testigos, descripciones minuciosas de lo que habían visto, coordenadas geográficas y hasta las condiciones meteorológicas del día del avistamiento. Los testimonios, recogidos en cintas, transmitían una emoción difícil de describir. Se escuchaban voces temblorosas que decían frases como, aquella luz no era un avión, se movía como si buscara algo, o silencios cargados de miedo antes de responder. Eran personas comunes, campesinos, conductores, amas de casa, que coincidían en un mismo asombro, la irrupción de lo desconocido en su vida cotidiana. Esa coincidencia entre lo ordinario y lo extraordinario daba al archivo un aire de verdad inquietante. Entre esos papeles también aparecían teorías, algunas escritas por Serrano y otras por corresponsales de distintas partes del mundo. Algunas planteaban hipótesis físicas o astronómicas, mientras otras hablaban de visitantes de otros mundos. Lo fascinante era la amplitud de miradas, desde explicaciones técnicas, que intentaban medir trayectorias o calcular velocidades, hasta reflexiones casi filosóficas sobre la posibilidad de que no estemos solos en el universo. Una de las anotaciones de Serrano, escrita en el margen de un informe, parecía resumir el espíritu de todo el archivo: no sabemos qué son, pero están aquí, y debemos aprender a escucharlos. Esa frase, breve pero contundente, mostraba que el investigador nunca cayó en el dogmatismo, sino que prefería mantener abierta la puerta a lo desconocido. Para el protagonista, bucear en esos documentos fue como recorrer un mapa secreto. Había casos archivados desde los años 70, relatos de luces que perseguían automóviles en carreteras solitarias, encuentros de grupos enteros que aseguraban haber visto objetos flotando en silencio, y cartas de testigos que confesaban su experiencia con la esperanza de que alguien los creyera. Lo que más le impresionaba no era solo la rareza de los hechos, sino la perseverancia con que Serrano había reunido cada pieza. En este punto surge una reflexión inevitable. Mientras la sociedad suele olvidar rápidamente lo insólito, guardándolo en el cajón de lo anecdótico, hay quienes se dedican a custodiarlo, a darle un lugar en la memoria colectiva. Ese trabajo, casi artesanal, es lo que convierte a un archivo en un testigo silencioso del misterio humano. Al avanzar en la exploración, el protagonista descubrió que muchos casos permanecían sin explicación. No había una respuesta clara que lo cerrara. Eso, lejos de desanimarlo, lo estimulaba más. Porque, como él mismo señala, en los silencios del archivo estaba la verdadera voz del misterio. Era la confirmación de que, pese al esfuerzo titánico de Serrano, lo insólito seguía resistiéndose a ser domesticado por la razón. Así, el archivo se convirtió no solo en una fuente de información, sino en un espejo donde el protagonista podía reconocerse. Un niño que había crecido rodeado de fenómenos inexplicables y un adulto que ahora encontraba en esos documentos la prueba de que no estaba solo en su búsqueda. Los informes, los testimonios y las teorías eran más que papeles acumulados, eran la materialización de una obsesión humana tan antigua como mirar al cielo y preguntarse, ¿quiénes más estarán ahí arriba? Al avanzar en la revisión de aquellos archivos, el protagonista comenzó a sentir algo que iba más allá de la simple curiosidad. Cada hoja, cada testimonio, cada recorte de prensa tenía un peso particular, como si no fueran simples recuerdos de fenómenos extraños, sino fragmentos de una realidad que se resistía a ser comprendida. Fue entonces cuando comprendió que lo que tenía delante no podía reducirse al ámbito de la fantasía o la superstición popular. Había demasiada coherencia, demasiados patrones que se repetían en épocas y lugares distintos. Esto no es un juego de la imaginación, es un terreno donde se mezcla lo real con lo imposible, confiesa, con la certeza de quien empieza a ver una verdad oculta detrás de lo aparente. Esa sensación, casi de revelación, lo sacudió con fuerza. El archivo no era un museo de rarezas, sino un puente hacia lo cósmico. Lo fascinante era la manera en que, al leer los informes, podía sentir cómo la realidad y la imaginación se trenzaban sin perder su valor de testimonio. Los campesinos que relataban cómo una luz los siguió en medio del campo, o los pilotos que describían objetos que aparecían en sus radares y luego desaparecían en un instante, no hablaban como quien inventa un cuento.
sino como quien busca desesperadamente palabras para describir lo inexplicable. En esos relatos se percibía el temblor de la verdad. Una frase que halló subrayada en una de las libretas de Gómez Serrano parecía darle forma a ese descubrimiento: la frontera entre lo real y lo fantástico no es un muro, sino un umbral. Aquellas palabras lo marcaron profundamente, porque sugerían que los fenómenos no se reducían a ser meras ilusiones, sino que abrían la posibilidad de que lo fantástico fuera una capa más de la realidad. Esa certeza fue creciendo con cada caso. Había algo en común en todos ellos: la imposibilidad de ser explicados por los medios tradicionales, y al mismo tiempo, la resistencia a ser desechados como simples inventos. Y fue entonces cuando el protagonista se permitió reconocer que estaba ante un territorio fértil para dos cosas a la vez: la imaginación y la verdad. Aquí cabe una reflexión interesante. En la vida cotidiana solemos pensar que lo real y lo imaginario son opuestos irreconciliables. Sin embargo, en este punto de la narración se muestra lo contrario, que ambos se necesitan mutuamente. La imaginación es la que da forma a lo desconocido cuando aún no tiene nombre, y la verdad es la que, poco a poco, se abre camino entre los símbolos y las dudas. Para el protagonista, esa fusión fue decisiva. Ya no veía en los documentos simples historias fantásticas, sino posibles ventanas a otras dimensiones de la realidad. Y aunque sabía que había escépticos que mirarían esos papeles con desdén, la fuerza del archivo era innegable. Los documentos no se inventan solos, alguien vivió lo que está escrito, reflexiona, con una mezcla de respeto y de compromiso hacia esas voces que habían confiado sus experiencias. A partir de esa percepción, el archivo dejó de ser un conjunto de pruebas inconexas y se transformó en un mapa vivo del misterio. Un espacio donde lo cósmico dejaba de ser mito para convertirse en una posibilidad tangible, un terreno de exploración tanto para la mente como para la sensibilidad humana. Y en esa revelación se encendió en él una certeza íntima, que la búsqueda de la verdad siempre comienza allí donde lo inexplicable se niega a ser callado. 3 expediciones nocturnas, submarinos, bases ocultas y Sierra de Leyenda. Cuando el relato se adentra en el tema de las expediciones nocturnas, surge un punto particularmente llamativo. La idea de que en el estrecho de Gibraltar podrían esconderse bases submarinas vinculadas a la presencia de objetos voladores no identificados. Este planteamiento, que a primera vista puede sonar a pura ciencia ficción, aparece sustentado por los numerosos testimonios recopilados por Andrés Gómez Serrano y compartidos con la autora. Los informes describen luces que emergían del agua con gran velocidad, para luego desaparecer en el cielo en cuestión de segundos. Lo vimos salir como un destello desde las profundidades, ascendió en vertical y se perdió entre las nubes, narra uno de los testigos. Estos relatos no eran casos aislados, se repetían en diferentes años, a diferentes horas de la noche y con observadores de lo más variado, desde pescadores hasta militares retirados. El propio Gómez Serrano, con su estilo meticuloso, organizaba los datos en patrones. Detectó que muchos de estos avistamientos coincidían en la misma zona geográfica. Puntos concretos del estrecho donde la profundidad del mar y la cercanía de las rutas marítimas parecían ofrecer un contexto ideal para movimientos discretos. Si estos objetos se ocultan en algún sitio, el fondo del estrecho es un candidato perfecto, apuntaba en una de sus notas. Aquí la narración adquiere un aire entre el misterio y la investigación científica, porque se plantea una hipótesis que mezcla lo natural con lo extraordinario. La zona del estrecho, con sus fuertes corrientes y su compleja topografía submarina, ya es de por sí un lugar donde abundan leyendas de barcos desaparecidos y fenómenos inexplicables. Añadir a esto la posibilidad de bases ocultas transforma el paisaje en un escenario mítico, casi de novela de aventuras. En este punto la autora reflexiona sobre la delgada línea entre mito y ciencia. Lo interesante es que no se trata de relatos vagos, sino de observaciones consistentes que dan pie a la especulación. Y es aquí donde surge la comparación inevitable. Así como en el desierto de Nevada se habla de la famosa Área 51. En el sur de España y en torno al estrecho comenzaron a circular teorías que lo convertían en una especie de puerta marina a lo desconocido. Una frase recogida por Isabel Camacho lo resume de manera poética: el mar guarda secretos que ni las ondas modernas han logrado revelar. Si hay un refugio para lo imposible, está bajo esas aguas. Estas palabras no solo reflejan la fascinación por lo oculto, sino también el reconocimiento de que el océano sigue siendo, en gran medida, un territorio inexplorado. La importancia de esta sección no radica únicamente en las anécdotas, sino en la manera en que Gómez Serrano y su círculo de investigadores enfrentaban estos testimonios. No se limitaban a coleccionar relatos, salían de noche, montaban vigilias, observaban el horizonte marino. Cada luz inesperada se registraba con coordenadas, hora exacta y condiciones atmosféricas. Esa rigurosidad convertía las teorías en algo más sólido que un simple rumor.
Y aquí cabe detenerse un momento en una reflexión inevitable. ¿Qué tanto de estas teorías responde a la necesidad humana de darle un sentido a lo inexplicable? El mar siempre ha sido símbolo de lo desconocido, desde las sirenas de la mitología griega hasta las ciudades sumergidas de la ciencia ficción moderna. En este caso, la narrativa de Camacho lo transforma en un espacio donde lo extraterrestre encuentra refugio. La fuerza de estas teorías sobre bases submarinas reside, precisamente, en que no cierran la puerta a ninguna posibilidad. Para unos son simples leyendas costeras, para otros, evidencias de una actividad más allá de lo humano. Pero, en ambos casos, lo que queda claro es que el estrecho no es solo una frontera geográfica entre dos continentes, sino también un límite simbólico entre lo conocido y lo inabarcable. Tras las teorías sobre las posibles bases submarinas en el estrecho, la narración se traslada tierra adentro, hacia un escenario que parece sacado de una leyenda, la Sierra Luna. Ese macizo montañoso, envuelto en un aura de misterio, fue durante años el escenario preferido de Andrés Gómez Serrano y de su equipo de investigadores para realizar vigilias nocturnas. El propio Gómez Serrano se refería a esas expediciones como encuentros en busca de sus primos. Con esta expresión, cargada de ironía pero también de familiaridad, hacía alusión a los supuestos visitantes del cielo, esos seres que parecían manifestarse en luces, destellos y fenómenos imposibles de explicar. Según relataba, era más sencillo hablar de ellos con esa cercanía, como si se tratara de parientes lejanos a los que se espera volver a ver. Las salidas solían comenzar al caer la tarde. Con linternas, prismáticos y cámaras rudimentarias, el grupo ascendía por los senderos de la sierra, buscando un claro que les permitiera dominar el horizonte. Una vez instalados, la espera se convertía en un ritual. El silencio de la noche, interrumpido apenas por los sonidos del monte, creaba un ambiente propicio para la expectación. Uno sentía que cualquier chispa en el cielo podía ser la señal que llevábamos horas aguardando, recuerda uno de los acompañantes. No pocas veces, los vigilantes afirmaban haber visto lo que parecían movimientos extraños de luces sobre la montaña. Pequeños destellos que cruzaban el firmamento en trayectorias imposibles de atribuir a un avión o a un satélite. En esos momentos, Gómez Serrano tomaba nota con precisión casi militar, hora, dirección, intensidad de la luz, incluso sensaciones personales de quienes lo presenciaban. Para él, cada detalle podía ser la pieza de un rompecabezas mayor. La Sierra Luna se convirtió entonces en un punto neurálgico de esas investigaciones, no solo por lo que allí se observaba, sino por el simbolismo que el lugar adquiría. Era, en palabras de Camacho, un escenario donde la naturaleza parecía aliarse con lo desconocido. La oscuridad profunda, el eco de los animales nocturnos y la inmensidad del cielo estrellado componían un telón de fondo casi místico. En una de esas vigilias, alguien comentó en voz baja, si existen, no podrían haber escogido mejor escondite que esta sierra. Esa frase resume bien la sensación que acompañaba al grupo, la convicción de estar en contacto con un territorio cargado de secretos. Aquí la narración invita a reflexionar sobre algo universal, la necesidad humana de proyectar lo inexplicable en lugares apartados y agrestes. Desde los druidas en los bosques celtas hasta los chamanes en las montañas andinas, siempre ha existido la creencia de que lo sobrenatural se manifiesta en entornos donde la soledad y la naturaleza dominan. La Sierra Luna, en este caso, funcionaba como ese puente entre lo terrenal y lo cósmico. Lo interesante es que estas exploraciones no eran simples excursiones de curiosos. Había disciplina, registro, y sobre todo una disposición genuina a enfrentarse a lo insólito. Esa mezcla de ciencia amateur y espíritu aventurero es lo que le daba fuerza al testimonio de Gómez Serrano y su gente. En definitiva, las expediciones a Sierra Luna, bautizadas con humor como encuentros con sus primos, marcaron una etapa de búsqueda intensa, donde la frontera entre la investigación seria y el mito colectivo se desdibujaba bajo la luz de la luna. Cada salida podía terminar sin pruebas contundentes, pero lo que nunca faltaba era esa chispa de asombro que mantenía vivo el deseo de volver a subir la montaña una y otra vez. En esta parte del relato, Isabel Camacho nos sumerge en un dilema que acompañó de manera constante a Andrés Gómez Serrano y a quienes compartieron con él las vigilias en la sierra. La lucha entre lo que los ojos parecían registrar y lo que la razón intentaba explicar. Durante las noches de observación, los destellos en el cielo, los movimientos de luces repentinos o las formas que se adivinaban en la lejanía solían despertar la certeza de estar ante algo extraordinario. Como decía Gómez Serrano en una de sus notas, cuando la oscuridad envuelve la montaña, cada luz que se mueve es un misterio que te golpea en el pecho. Era un sentimiento compartido por sus compañeros, la mezcla de miedo, expectación y asombro. Pero al mismo tiempo surgía la duda inevitable, ¿hasta qué punto eran reales esos fenómenos? No podían ser simples ilusiones ópticas, reflejos atmosféricos o, incluso, productos de la sugestión colectiva.
La autora subraya con claridad cómo esa tensión entre la experiencia sensorial y la necesidad de darle una explicación racional formaba parte esencial de cada expedición. En más de una ocasión, alguien dentro del grupo lanzaba la advertencia: no confundamos lo que queremos ver con lo que realmente está ahí. Esa frase funcionaba casi como un recordatorio colectivo de que el deseo podía convertirse en un filtro engañoso. No obstante, el propio Gómez Serrano reconocía que incluso los más escépticos terminaban atrapados por la magia del lugar, por esa sensación de que en Sierra Luna la realidad se diluye y todo parece posible. Lo fascinante de esta sección es que la autora no se limita a relatar los hechos, sino que pone de relieve la paradoja que define la búsqueda de lo insólito. La necesidad de equilibrar la apertura a lo desconocido con la cautela de no caer en el autoengaño. Una reflexión que recuerda a las palabras de otros investigadores del misterio, quienes han señalado que la frontera entre la percepción y la interpretación es siempre frágil y resbaladiza. Este conflicto no era menor. A veces, tras horas de espera, una luz repentina en el cielo desencadenaba un murmullo de excitación entre los presentes, solo para descubrir minutos después que se trataba de un avión en ruta. El desencanto podía ser tan grande como la ilusión inicial. Sin embargo, ese ir y venir entre la emoción y la explicación científica nunca logró apagar el entusiasmo. Al contrario, parecía reforzar la idea de que la búsqueda del misterio es, en gran medida, un viaje interior, donde cada persona confronta sus propias creencias y límites. Aquí resulta inevitable una breve reflexión. Este mismo choque entre lo que creemos ver y lo que podemos probar se encuentra también en la vida cotidiana. Desde los testigos de apariciones marianas hasta quienes aseguran haber visto figuras en las sombras, la humanidad comparte esa tensión constante entre la fe y la razón. La Sierra Luna, en este sentido, se convierte en un espejo de algo mucho más amplio, nuestra eterna necesidad de darle forma a lo desconocido. La narración concluye esta parte mostrando cómo el grupo de Gómez Serrano aprendió a convivir con esa contradicción. Ni la fascinación por lo extraño ni el peso de las explicaciones convencionales lograron imponerse por completo. El misterio se mantuvo intacto, quizá porque, como señala Camacho, lo verdaderamente valioso no era resolver el enigma, sino vivirlo. 4. Encuentros, testimonios y anécdotas insólitas. En esta parte, Isabel Camacho abre un espacio más íntimo y humano para mostrar a Andrés Gómez Serrano, no solo como investigador meticuloso, sino también como hombre que vivió en carne propia experiencias difíciles de encajar en lo cotidiano. Son testimonios recogidos de su voz, recuerdos que él compartía con cierta mezcla de asombro, respeto y, en ocasiones, hasta un poco de temor. Uno de los relatos más impactantes surge de una noche en la que Serrano regresaba solo por un camino rural. Él mismo confesaba: no había luna, y sin embargo, a cada paso, la sensación de que alguien me seguía era tan fuerte que el aire parecía más denso. En ese instante, juró escuchar un susurro que lo llamó por su nombre. Se detuvo, buscó a los alrededores y no encontró a nadie. Años después aún recordaba ese episodio con una incomodidad que no sabía explicar. La autora lo presenta no como una visión grandilocuente, sino como una vivencia sencilla y directa, lo que paradójicamente le da aún más fuerza. Otro testimonio recoge su paso por una casa abandonada en las afueras de Algeciras. Serrano había sido invitado por unos vecinos que aseguraban que allí se escuchaban ruidos extraños. Relató que al entrar, acompañado únicamente de una linterna, percibió un frío repentino que no correspondía con la temperatura exterior. La luz temblaba y parecía apagarse cada vez que me acercaba a la escalera, contaba. Aunque jamás vio una figura clara, confesaba que esa noche prefirió no subir al piso superior. Aquí, lo más revelador no es el hecho en sí, sino su reacción, un investigador experimentado que, aún buscando explicaciones, sabía reconocer cuando lo desconocido imponía respeto. También aparecen anécdotas más curiosas y hasta cercanas al humor, como aquella vez en que, mientras esperaba junto a un grupo de amigos la aparición de luces extrañas en el cielo, todos quedaron maravillados al ver un destello brillante que se movía de manera irregular. El entusiasmo fue enorme, hasta que un joven señaló que se trataba de un simple satélite reflejando el sol. Serrano siempre recordaba esa situación con ironía. En el fondo, hasta los errores nos enseñan a no perder la humildad. Este contraste entre lo extraordinario y lo mundano es lo que, según Camacho, lo mantenía firme y honesto en su búsqueda. En otro pasaje, Serrano rememoraba un encuentro con un anciano pastor en Sierra Luna, quien le aseguró haber visto sombras que caminaban solas, más grandes que un hombre. Lo más curioso fue que, en lugar de descartar aquella historia, Gómez Serrano la escuchó con paciencia y respeto, consciente de que en los relatos populares también se esconden fragmentos de verdad o, al menos, de la verdad emocional de quienes los cuentan. Cada una de estas anécdotas, aunque aparentemente pequeñas, construye un retrato muy claro del personaje, un hombre que no necesitaba grandes titulares para hablar del misterio,
porque entendía que éste se manifestaba también en los detalles más sutiles, en esas experiencias que marcan sin necesidad de pruebas científicas. Aquí cabe una reflexión importante. Serrano representa a ese tipo de investigador que camina en la frontera entre el rigor y la sensibilidad. Nunca perdió el sentido crítico, pero tampoco despreció el valor del testimonio humano, aunque no pudiera medirse ni verificarse. Esto lo diferencia de muchos otros investigadores más fríos o distantes, y es quizá lo que le dio tanto arraigo en su tierra. Isabel Camacho nos lleva de la mano a un terreno en el que la memoria popular, los testimonios personales y la mirada del investigador se entrecruzan de manera casi inseparable. Lo que se narra no son hechos cerrados ni comprobados, sino episodios que, en la voz de Andrés Gómez Serrano y de quienes lo acompañaron, parecen oscilar constantemente entre lo real y lo legendario. Uno de los momentos más llamativos es cuando Serrano recuerda las historias transmitidas por ancianos del lugar, relatos en los que lo insólito no era un evento extraño, sino parte de la vida cotidiana. Algunos hablaban de luces que descendían sobre los olivares, describiéndolas como fuegos que no queman, pero que caminan con uno. Serrano no las descartaba de inmediato, más bien anotaba cada detalle, consciente de que en esa frontera entre lo explicado y lo inexplicable estaba el verdadero material de su investigación. La autora deja claro que el propio Serrano reconocía esa tensión. Siempre me moví entre lo que podía demostrar y lo que solo podía contar. Esa frase resume muy bien el espíritu de este capítulo, porque no se trataba únicamente de perseguir pruebas físicas, sino también de reconocer el peso de la palabra, la tradición oral y el recuerdo como piezas legítimas de la historia humana. En otra ocasión, un testigo aseguró haber visto a un ser alto y oscuro en plena sierra, que se desvaneció apenas trató de acercarse. Serrano, lejos de ridiculizarlo, se detuvo a escuchar con paciencia, consciente de que la manera en que alguien narra un miedo dice mucho de la experiencia vivida. El hombre juraba que no era un sueño, ni una sombra de árbol, y lo contaba con la firmeza de quien sabe que nadie le creerá, pero necesita decirlo. Lo fascinante aquí es como Camacho subraya el respeto de Serrano por estas voces. Él mismo reflexionaba que muchas veces la verdad no se mide en metros ni en fotografías, sino en la huella que deja en las personas. En efecto, lo real y lo legendario se iban fundiendo hasta ser indistinguibles. La autora aprovecha para mostrar cómo esa dualidad es un reflejo de la condición humana. Necesitamos lo tangible, pero también nos nutrimos de lo simbólico. Este punto abre una reflexión inevitable. En casi todas las culturas, desde las más antiguas hasta las actuales, existe ese espacio intermedio donde convive lo que se ha visto con lo que se cree haber visto. En la literatura, esto recuerda a lo que Gabriel García Márquez planteaba con el realismo mágico, donde lo extraordinario se narra con la misma naturalidad que lo cotidiano, y lo cotidiano adquiere una carga mítica. Lo mismo sucede en los relatos recogidos por Serrano. Cuanto más se escuchan, más difícil resulta trazar un límite nítido entre lo que pertenece al mundo de la experiencia y lo que pertenece al mundo de la imaginación compartida. Y, sin embargo, ese límite difuso es lo que da sentido a la investigación. Camacho logra transmitir la idea de que estas historias, lejos de ser meras supersticiones, cumplen un papel esencial en la identidad de una comunidad. Funcionan como memoria, como advertencia y, a veces, como consuelo. En ese sentido, Serrano no solo fue un detective de lo insólito, sino también un guardián de tradiciones, alguien que entendió que detrás de cada leyenda siempre hay una chispa de realidad. Camacho nos sumerge en la etapa en que Andrés Gómez Serrano no solo recopila testimonios, sino que comienza a cuestionar la misma percepción de la realidad que muchos consideramos inamovible. Los relatos ya no son solo curiosidades, se convierten en interrogantes que desafían lo que damos por hecho. Serrano describe uno de los encuentros más perturbadores con un vecino de Sierra Luna, un hombre que aseguraba haber visto estructuras que flotaban sobre el agua, tan sólidas como un muelle, pero sin tocar el suelo. La insistencia del testigo y los detalles minuciosos, desde el reflejo de luces metálicas hasta la forma en que el agua parecía ondular de manera antinatural, hacían difícil para Serrano simplemente descartarlo como fantasía. Cada palabra que pronunciaba, aunque parezca increíble, tenía un peso que no podía ignorar, reflexiona Serrano en sus notas. La autora también relata cómo Serrano comienza a recibir documentos, fotografías y esquemas que parecían provenir de expediciones oculares y de archivos antiguos, en los que se detallaban movimientos de objetos no identificados, patrones de luces y estructuras subterráneas o submarinas. Estos archivos no solo confirmaban algunos testimonios, los conectaban de manera inquietante, creando una red de coincidencias que desafiaba la lógica. Serrano anotaba, lo que antes era improbable, empieza a formar un mapa coherente de lo desconocido. Uno de los aspectos más fascinantes de esta sección es cómo Serrano integraba relatos personales que, a primera vista, parecían disparatados, encuentros breves con figuras lumínicas, extrañas sensaciones de vigilancia en la sierra o anomalías en la fauna local.
Cada testimonio era contrastado con observaciones de otros vecinos, fotografías o recortes de periódicos de décadas anteriores. La recopilación detallada de estas historias evidencia un principio fundamental. No se trataba de validar lo imposible, sino de abrir un espacio crítico donde la duda se volvía herramienta de conocimiento. Camacho también subraya un momento en el que Serrano se enfrenta a su propia incredulidad. Un testigo describió una forma que parecía humana pero se movía con la agilidad de un felino. Y aunque Serrano no podía explicarlo con parámetros científicos convencionales, su registro fue meticuloso, incluyendo la hora exacta, la ubicación y la reacción emocional del observador. En sus notas reflexiona, a veces, aceptar que no sabemos es el primer paso para acercarnos a la verdad. Estas revelaciones no solo cuestionan lo que la sociedad acepta como verdad, sino que plantean un desafío epistemológico, hasta qué punto nuestras certezas se basan en lo observado y lo explicado. ¿Y cuánto depende de lo que decidimos ignorar? Camacho hace que el lector perciba la tensión entre la evidencia tangible y la intuición del investigador, mostrando que Serrano navegaba permanentemente en esa delgada línea. Finalmente, el capítulo deja una sensación de misterio controlado. Lo extraordinario no se presenta como hecho consumado, sino como posibilidad documentada y respetada, donde la incredulidad y la apertura mental coexisten. Las palabras de Serrano, recopiladas por Camacho, resumen la esencia de esta etapa. La verdad no siempre es lo que se ve, a veces, se esconde entre lo que nadie se atreve a mirar. 5. Ficción que raya con lo real, el poder de lo posible. En esta sección, Isabel Camacho explora cómo la obra de Andrés Gómez Serrano no se limita a la recopilación de hechos insólitos, sino que se aventura a la frontera difusa entre la realidad documentada y la imaginación controlada. El autor comprende que, para acercarse a la verdad, a veces es necesario construir escenarios hipotéticos que permitan al lector, y al investigador, contemplar lo extraordinario sin desvirtuar la evidencia. Serrano señala en sus anotaciones, lo que parece inventado puede, sin embargo, abrir puertas a la comprensión de lo que aún no entendemos. Aquí, la ficción no se impone como mentira, sino como herramienta que da forma a lo posible, ayudando a explicar fenómenos que desafían la lógica cotidiana. Cada relato, aunque parcialmente hipotético, se basa en testimonios, documentos y observaciones concretas, creando un equilibrio delicado entre veracidad y creatividad. Camacho describe un ejemplo revelador. Serrano reconstruye un encuentro en Sierra Luna donde luces inexplicables se movían sobre un acantilado. Los testigos, un grupo de pastores locales, ofrecieron descripciones fragmentadas y en ocasiones contradictorias. Para ordenar los hechos, Serrano introduce elementos ficticios cuidadosamente medidos. Imaginé la trayectoria de las luces como un sendero invisible que solo podían percibir en la penumbra. Esta reconstrucción permite que lo improbable adquiera coherencia narrativa sin comprometer la esencia de lo observado. Los personajes que intervienen en esta sección, además de Serrano, incluyen a los testigos principales de Sierra Luna y a un par de investigadores locales que han documentado fenómenos similares, quienes aportan datos que sirven como punto de anclaje para la invención controlada. La autora enfatiza cómo el uso de la ficción ayuda a visualizar lo imposible, ofreciendo al lector una experiencia cercana a lo que se siente al ser testigo de lo insólito. Un aspecto importante que Camacho resalta es el efecto psicológico y epistemológico de esta práctica. Al integrar ficción con hechos, Serrano estimula la reflexión sobre los límites del conocimiento. Reflexiona el autor, no todo lo que es real se puede probar, y no todo lo que se prueba es suficiente para entenderlo. Este planteamiento no solo amplía el horizonte de la investigación, sino que conecta con la tradición literaria de autores que juegan con lo real y lo imaginario, recordando por momentos la técnica de Borges o de Lovecraft, donde lo verosímil y lo fantástico conviven para explorar lo desconocido. Camacho también señala cómo esta sección permite al lector cuestionar su propia percepción. Lo que uno cree imposible puede ser simplemente incomprendido, y lo que uno cree cierto puede estar limitado por prejuicios o ignorancia. La narrativa aquí tiene un efecto casi experimental. Invita a contemplar la realidad con una apertura que mezcla rigor documental y libertad creativa. Serrano escribe, entre la evidencia y la invención existe un espacio fértil, donde la imaginación puede iluminar la sombra de lo inexplicable. Camacho profundiza en cómo la narrativa de Andrés Gómez Serrano obliga al lector a cuestionar los límites entre lo que sucedió realmente y lo que pudo haber sido interpretado o reconstruido a partir de testimonios y hechos fragmentarios. Serrano invita a navegar en la delgada línea entre evidencia y percepción, entre memoria y recreación, dejando siempre abierta la posibilidad de que la realidad sea más compleja de lo que parece. Camacho recuerda un ejemplo central de esta sección, un suceso ocurrido en la Sierra Luna, donde los pastores aseguran haber visto figuras humanas desplazándose a gran velocidad entre la neblina, acompañadas de luces que parecían flotar sobre el terreno. Serrano anota, uno se pregunta qué fue realidad y qué percepción deformada por la noche y el miedo.
Aquí, la narrativa funciona como un espejo, refleja lo observado, pero también la interpretación subjetiva de los testigos. Los personajes que intervienen en esta reconstrucción incluyen, por un lado, Serrano, como investigador y narrador de las anécdotas, y por otro, los testigos locales, quienes aportan sus versiones que a veces divergen entre sí, pero que, al unirse, permiten construir una historia más rica y compleja. Camacho enfatiza cómo Serrano utiliza la ficción no para inventar, sino para rellenar vacíos. Cuando no hay certeza, la imaginación no traiciona, traduce. Cada detalle añadido tiene la intención de acercar al lector a lo que podría haber ocurrido, sin presentar afirmaciones categóricas. Un punto crucial es la sensación de duda que genera el relato. El lector se encuentra constantemente preguntándose qué elementos son verificados y cuáles forman parte de una reconstrucción plausible. Camacho comenta que esto recuerda técnicas literarias de autores como Julio Cortázar o Jorge Luis Borges, quienes también juegan con la confusión entre lo real y lo imaginario, obligando al lector a cuestionar su confianza en la narrativa. Serrano, con su estilo documental mezclado con reconstrucción creativa, consigue que la duda no sea un obstáculo, sino un espacio fértil de reflexión. Lo que parece imposible puede ser simplemente no comprendido todavía. La autora también reflexiona sobre la dimensión emocional de esta técnica. Al cuestionar la veracidad de cada relato, el lector experimenta la misma incertidumbre que los testigos originales, sintiendo miedo, asombro o fascinación ante lo insólito. Este efecto psicológico profundiza la experiencia de lectura y convierte a la obra en algo más que un simple registro de fenómenos extraordinarios. Es una exploración de la percepción humana y de nuestra relación con lo desconocido. Isabel Camacho profundiza en cómo la narrativa de Andrés Gómez Serrano no solo reconstruye hechos extraordinarios, sino que busca transformar la experiencia del lector en algo más profundo. Una percepción poética de lo insólito. La ambigüedad, según Serrano, no es un obstáculo, sino el núcleo que permite que lo inexplicable tenga un valor más allá de la lógica. Camacho señala, no todo merece explicación, pero todo merece poesía. Esa frase se convierte en el hilo conductor de esta sección, invitando a aceptar que ciertos fenómenos no pueden ni deben ser completamente racionalizados. Serrano presenta testimonios de personas que aseguraron presenciar luces y formas en la Sierra Luna o en la costa del Estrecho, y aunque cada relato tiene detalles distintos, lo importante no es demostrar la veracidad exacta, sino captar la sensación de asombro y misterio. Un testigo anónimo recuerda, era imposible saber si era un reflejo, un sueño o algo que no pertenecía a este mundo. Aquí, la narrativa se enfoca en la experiencia sensorial y emocional más que en la confirmación científica, mostrando cómo la poesía de lo vivido puede ser tan reveladora como los hechos mismos. Los personajes que participan activamente en esta sección son Serrano, como mediador entre lo real y lo posible, y los testigos que, con su voz, dan forma a lo inexplicable. Camacho comenta cómo Serrano logra un equilibrio delicado, nunca impone conclusiones, pero siempre permite que el lector sienta la fuerza de lo insólito. Esto recuerda, en cierto modo, la literatura de Julio Cortázar, donde lo cotidiano y lo fantástico se entrelazan hasta volverse inseparables. Un momento particularmente evocador ocurre cuando Serrano narra el encuentro de un pescador con un objeto luminoso en el mar abierto. La descripción es poética y sensorial. El agua reflejaba la luz como si cada ola contara un secreto antiguo. Camacho enfatiza que estas imágenes no buscan certificar un evento, sino transmitir la emoción de lo que significa estar frente a lo desconocido. Aquí, la ambigüedad se convierte en motor de creatividad, tanto para el lector como para el narrador. Además, Camacho reflexiona sobre la dimensión filosófica de esta ambigüedad. Aceptar que no todo puede explicarse abre espacio para la contemplación, la imaginación y el respeto por los misterios que nos rodean. La poesía, entonces, no es un adorno literario, sino un vehículo que permite explorar lo posible sin las restricciones de la certeza absoluta. Finalmente, esta sección refuerza la idea central de Serrano. Lo insólito no siempre necesita una explicación racional. Su mensaje es claro y delicado a la vez. El mundo guarda secretos que no requieren pruebas, solo atención y asombro. La ambigüedad, convertida en poesía, es la forma en que el lector puede conectarse con la esencia de lo extraordinario, entendiendo que la belleza de la experiencia reside tanto en lo que se ve como en lo que se intuye. 6. Legado y reflexión, más allá de lo insólito. Isabel Camacho nos guía hacia la dimensión más profunda de la obra de Andrés Gómez Serrano, mostrando cómo el legado de su investigación y curiosidad se transmite a través del protagonista. Y cómo esa influencia invita al lector a mirar el mundo con una perspectiva renovada. La autora resalta que Serrano no se limita a relatar lo insólito, sino que construye un puente entre lo desconocido y la reflexión personal, dejando una marca duradera en quienes se acercan a sus historias. El protagonista, siguiendo los pasos de Serrano, se enfrenta a fenómenos que desafían la explicación racional,
pero en cada encuentro surge una lección implícita. La importancia de mantener la mente abierta y la capacidad de asombro. Camacho subraya esto con una frase del libro: cada misterio, cada sombra en la sierra, no es solo un enigma, sino un espejo donde vemos lo que aún no comprendemos de nosotros mismos. Esta idea conecta directamente con el legado del autor. Lo insólito no se mide solo en hechos extraños, sino en la transformación que genera en quien lo observa. Entre los personajes activos en esta sección, el protagonista se convierte en un canal de transmisión del pensamiento de Serrano, recogiendo testimonios, explorando la sierra y reflexionando sobre cada hallazgo. Los testigos y exploradores que acompañan al protagonista son piezas fundamentales que enriquecen la narrativa, ya que cada experiencia compartida añade matices al legado que Serrano dejó. No se trata de demostrar, sino de sentir la vastedad del misterio, recuerda a uno de los testigos. Camacho invita al lector a percibir el universo con nuevos ojos, haciendo énfasis en la relación entre duda, curiosidad y reflexión. Cada episodio, cada encuentro con lo insólito, funciona como una puerta hacia la introspección. El misterio, entonces, no es un fin en sí mismo, sino el punto de partida de un viaje intelectual y emocional. Como señala la autora, el verdadero hallazgo no está en lo que se descubre afuera, sino en lo que despierta dentro. Esta observación resalta la dimensión espiritual y filosófica de la obra. El valor de lo insólito no está solo en la evidencia, sino en la capacidad de conectar con la incertidumbre y la maravilla. Un aspecto fascinante de esta sección es cómo se entrelaza lo literario con lo educativo y reflexivo. Camacho sugiere que el legado de Serrano reside también en la forma de narrar, una mezcla de rigor investigativo y sensibilidad poética que permite a cualquier lector, incluso sin formación científica, acercarse a lo desconocido con respeto y admiración. Este enfoque recuerda a otros autores que exploran lo extraordinario desde la experiencia humana, como Jorge Luis Borges en sus cuentos de laberintos y espejos, donde lo real y lo imaginario se confunden y abren espacio a la reflexión. Finalmente, la sección concluye con la idea de que la curiosidad y la duda son los verdaderos motores del aprendizaje y de la vida. El protagonista, como heredero del legado de Serrano, simboliza que cada lector puede asumir ese papel, mirar el mundo con atención, cuestionar lo aparente y encontrar poesía incluso en lo que no se comprende completamente. Camacho lo sintetiza con una frase emblemática: el misterio es solo el comienzo, lo que importa es la conexión entre la duda, la curiosidad y la reflexión. Así, la novela cierra su círculo, mostrando que más allá de lo insólito, lo que permanece es la capacidad de asombro y la invitación a vivir cada experiencia con conciencia y profundidad. El detective de lo insólito no es únicamente un relato de fenómenos extraños, es una exploración profunda de la curiosidad humana y de los límites entre lo que creemos posible y lo que la razón logra explicar. A lo largo de la obra, Isabel Camacho construye un mundo donde lo insólito se convierte en un espejo de la percepción y de la duda, y el protagonista actúa como un intermediario entre la realidad tangible y lo inexplicable. Esta estructura narrativa permite al lector no solo vivir aventuras extraordinarias, sino también reflexionar sobre los mecanismos de la mente humana al enfrentarse a lo desconocido. A nivel teórico, el libro dialoga con varias corrientes de pensamiento. Por un lado, resuena con la fenomenología de Edmund Husserl, al enfatizar la experiencia subjetiva como centro de interpretación. Cada testimonio, cada encuentro con lo insólito se presenta como un fenómeno que debe ser observado sin prejuicios, permitiendo que el lector experimente la duda, la sorpresa y el asombro. Por otro lado, se pueden encontrar paralelismos con la literatura de lo maravilloso y lo fantástico, desde Borges hasta Lovecraft, donde lo extraordinario no solo es un elemento narrativo, sino un vehículo para explorar la realidad desde múltiples perspectivas. La obra, en este sentido, se sitúa en la intersección entre la crónica investigativa y la ficción especulativa, una combinación que da forma a la llamada ficción posible que Camacho menciona. Hechos verosímiles amplificados por la imaginación para acercarse a una verdad más profunda. Desde el contexto social, la novela apareció en un momento donde el interés por fenómenos paranormales, lo oculto y la investigación de lo insólito ha tenido un auge significativo, tanto en literatura como en medios digitales y documentales. La obra, entonces, dialoga con la percepción contemporánea de la ciencia, la superstición y la búsqueda de sentido en eventos inexplicables. La recepción del público fue notable. Muchos lectores valoraron la capacidad de Camacho de presentar relatos complejos y oscuros sin perder la accesibilidad. Y la crítica literaria destacó la habilidad de la autora para equilibrar rigor investigativo con sensibilidad narrativa. Algunos críticos señalaron que el libro podría polarizar al lector. Quienes buscan pruebas concretas podrían sentirse insatisfechos, mientras que aquellos abiertos a la reflexión y al asombro lo considerarían una lectura enriquecedora y estimulante. Además, el libro plantea una reflexión ética y filosófica sobre la relación del ser humano con lo desconocido.
La ambigüedad que atraviesa la obra no es un error ni una limitación narrativa, sino un recurso deliberado, al presentar lo insólito sin explicaciones definitivas. Camacho permite que cada lector construya su propia interpretación, estimulando la imaginación y la introspección. Este enfoque recuerda, en cierta medida, los experimentos literarios de Julio Cortázar, donde el lector es invitado a completar la historia desde su experiencia personal. O las exploraciones de Carl Sagan en El mundo y sus demonios, donde la ciencia se encuentra con la maravilla de lo desconocido. Finalmente, a nivel de legado literario, El detective de lo insólito se distingue por su capacidad de conectar distintos niveles de lectura. Es entretenido como relato de misterio, formativo como exploración del pensamiento crítico y profundo como reflexión sobre la existencia. La obra deja un mensaje claro, más allá de los fenómenos, de los testimonios y de lo extraño, lo que perdura es la curiosidad y la capacidad de asombro. Una invitación a mirar el mundo con ojos nuevos y a cuestionar lo que aceptamos como verdad, sin perder la sensibilidad poética que transforma cualquier misterio en una experiencia significativa.